Primeramente, antes de iniciar la clase, simplemente a manera de recordatorio, por instrucción expresa de la licenciada Delgado, recordarle a Luciana Paredes, por favor, y Nicolás Ayllón, que mañana tienen que estar presentes a la 1 de la tarde en la universidad para recibir su correspondiente diploma por excelencia académica. Y recuerden que pueden estar también, pueden llevar a un acompañante que pues los acompañe en esta ocasión tan especial. Muchas felicidades, chicos, son un ejemplo y por favor sigan adelante. Gracias, licenciada. Bien, dicho esto, ahora sí, iniciamos ya con la última parte de nuestro avance. Básicamente, este es un anexo a los temas que hemos venido desarrollando y sobre todo es una de las principales características del periodo medieval y ya de la última etapa de lo que es la Edad Media. Vamos a ver las monarquías absolutas o monarquías absolutistas. Estas fueron básicamente formas de gobierno despóticas, absolutistas, donde absolutamente, valga la redundancia, todo el poder estaba concentrado en torno a la figura del rey. Iniciamos rápidamente mencionando que el absolutismo monárquico como sistema de gobierno se implantó y destacó principalmente en Inglaterra, Francia y España. A gran escala fueron los centros de poder donde era más evidente el absolutismo monárquico. También era conocido como el absolutismo del antiguo régimen. Fue un modelo político de Europa Occidental, aproximadamente a finales del año y del siglo XVIII, 1800, 1790, y su principal objetivo era el de limitar la vida de las instituciones independientes. El absolutismo monárquico no reconocía ninguna forma de división de poder. Por lo tanto, su principal objetivo era el de concentrar toda forma de organización del Estado o del territorio en el rey. Absolutamente todo el poder, toda facultad de mando estaba concentrada en el rey, quien era una autoridad omnipotente. Tenía poder sobre todo. Podía decidir sobre funciones administrativas, políticas, económicas, judiciales e incluso la forma en que se mantendrían los vínculos religiosos. El poder era hereditario y vitalicio. De por vida, una dinastía, una familia real, podía detentar el poder y al decir que era hereditario, pues la secuencia era bastante lógica y bastante obvia, ¿no es cierto? El hijo primogénito varón era el que tenía la posibilidad de heredar el poder cuando el rey falleciera. Las mujeres muy rara vez llegaban a ser reinas de forma absoluta y si llegaban a hacerlo, pues sus formas de poder no eran reconocidas y duraban muy poco tiempo al mandato o a la cabeza de la monarquía. Como mencionábamos, se accedía de manera hereditaria. Toda la familia real se consideraba bendecida por Dios y de hecho se decía que el poder del rey provenía de Dios. Entonces, al ser intermediario directo entre Dios y los hombres, pues el rey podía contar con la cantidad de funcionarios que quisiese, podía decidir también lo que a él le pareciera pertinente para el reino, aún fueran ideas descabelladas o demasiado excesivas o tal vez que involucraban un derroche económico bastante fuerte. Si era palabra del rey, pues era la verdad absoluta. En cuanto a las características de la monarquía absoluta, encontramos las siguientes. En primer lugar, el hecho
de ser rey o de ser parte de esta monarquía se respaldaba en el derecho divino, mismo que decía que el poder provenía de Dios. La iglesia era una intermediaria entre Dios y el rey. Por lo tanto, el rey estaba en colaboración directa con la iglesia. Se consideraba al rey como una persona que ya de por sí era buena, correcta, justa y casi perfecta. De esta forma, la iglesia también respaldó bastante el poder absoluto del rey, quien, como habíamos dicho, podía fijar leyes, podía tomar decisiones sobre el territorio, sobre justicia, podía declarar nuevos impuestos, nuevas fiestas también conmemorativas. Todas las facultades estaban permitidas para el rey, quien además no tenía ningún organismo o institución que lo pudiese fiscalizar. Por otra parte, el rey no podía ser respetado, conocido y mucho menos resguardado sin un ejército, ¿no es cierto? Es así que contó con la Guardia Real y una buena fracción del ejército que era su brazo armado incondicional. Mientras él tomaba las decisiones políticas, las decisiones que implicasen medidas coercitivas o medidas que se implanten por la fuerza, pues eran ejecutadas por el ejército. La administración era centralizada y con este término creo que se define bastante bien y bastante claro que el poder del rey era central. Los pagos que se realizaban de impuestos, tributos, servían solamente para sostener a la casa real, a la familia del rey y al funcionamiento de todo el aparato burocrático que se había instalado. Es decir, a todos los funcionarios que desde diferentes instancias servían al rey. Es en este periodo además que se comienza a desarrollar el mercantilismo. Por otra parte, este término de burocracia se origina y se acuña precisamente en esta época porque es considerado como el gobierno de escritorio, es decir, un gobierno sumamente, digámosle, pesado en cuanto a formalidad, trámites administrativos, funcionarios, instancias por las que se debían pasar o acudir para realizar cualquier trámite. Y de igual forma, así como habían muchos funcionarios al servicio del rey, también existía un cuerpo diplomático que velaba a través de sus embajadores por la, digamos, la buena relación con ciudades o con territorios vecinos. En este sentido, firmaban tratados, sellaban alianzas y también podían pactar matrimonios que resultasen convenientes para, supongamos, Italia y España. El rey de Italia se desposaba con la princesa de España y de esta forma se creía que se podía, en primer lugar, mantener el poder económico, pero sobre todo mantener la pureza del origen de de aquellos pertenecientes a la nobleza. Por otra parte, otra característica muy importante es el respaldo que tenía la nobleza por parte del clero, es decir, de la iglesia, porque la nobleza también estaba muy bien relacionada con el rey, digamos que tenía una muy buena influencia, y el clero o autoridades más importantes de la iglesia también eran parte del poder y hacían de consejeros del rey. De esta forma podemos ver que digamos, los grupos sociales mejor acomodados estaban en perfecta sintonía con el rey. Luciana, por favor. Buen día, licenciada, gracias. Algo que quería contar y no me acuerdo dónde vi, creo que en History Channel, que obviamente el clero era, o sea, es como que el rey y el clero estaban en un mismo nivel, ya que en ese tiempo creo que era el papa, ¿no? El que estaba ahí, como que la iglesia en general aconsejaba al rey, pero a su beneficio, o sea, prácticamente hasta el rey se dejaba manipular. Entonces ahí podemos ver que aunque la iglesia haya estado al mismo nivel o un poco más abajo, obviamente
movían masas, por así decirlo, mediante el rey. Entonces era como una forma de manipulación mayormente mala, ¿no? Porque la iglesia tuvo un papel bastante discriminatorio en esas etapas. Efectivamente, el papel de la iglesia fue funesto durante ese tiempo porque estaba demasiado ligada al poder, a no perder su poder y a ganar mayores espacios de poder. Por ejemplo, dando su respaldo al rey, como mencionas, o incluso dando el sustento ideológico para que la figura del rey no sea atacada, sino más bien aprobada, viendo que, por decirlo de alguna forma, estaba de abuelitas con la nobleza, con las autoridades, con todo lo religioso, todo lo divino, ¿no es cierto? Buscaba reforzar mucho esta conexión para justificar su existencia, pero sobre todo también para evitar ser juzgados por la serie de atrocidades que desde hace cientos de años venía cometiendo, precisamente con el tema de la Santa Inquisición y de las constantes amenazas que veían y que representaban un verdadero riesgo para el poder que habían logrado hasta ese entonces. Muy bien, Luciana, muchas gracias. Continuando, una forma de ostentar y de demostrar una vez más el poder y el alcance que podía tener tanto el rey como su familia era demostrar la forma en que vivían. En este caso tenemos como principal referente el Palacio de Versalles, que se encuentra en las afueras de París, o el Palacio Schönbrunn de Viena. También hay grandes palacios todavía existentes en Austria, en España, Inglaterra, donde las dinastías reales habían crecido y habían consolidado su poder. Obviamente también estos palacios aún hoy son una muestra de la gran inequidad y de las grandes injusticias sociales que se vivían en este tiempo. Pues mientras la familia real se encontraba en Versalles, en un gran festín, por ejemplo, en Francia había una terrible hambruna, una terrible crisis económica, alimentaria, social. Es decir, era una época de inequidad y de desigualdad demasiado evidente y demasiado marcada, que posteriormente fue dando lugar a nuevas ideas y nuevos cambios que vamos a ir viendo también el próximo ciclo, pero como adelanto, esta serie de grandes injusticias que se vivían y que se veían en el absolutismo monárquico fue germinando las ideas que fueron la semillita para la Revolución Francesa y otra serie de levantamientos donde se tuviesen sistemas de gobierno mucho más democráticos y sobre todo más equitativos. Algunos ejemplos de monarquías absolutas los podemos encontrar, por ejemplo, en las dinastías y en el tiempo de gobierno de Luis XIV, Luis XV, Luis XVI, donde por más de 100 años se dieron sistemas o regímenes casi dictatoriales, pero que tuvieron un largo alcance y que lograron mantenerse durante mucho tiempo. Esta pirámide nos refleja un poquito lo que era la forma de distribución social, donde claramente hay tres estratos sociales privilegiados: el rey, la nobleza y el clero, mientras que la mayor parte de la población se encontraba en el grupo de los no privilegiados, llamado también pueblo llano o tercer estado, integrado por la burguesía y los campesinos. Al ser tantos, obviamente no era tan fácil que logren rebelarse, pero sí fue bastante importante que al ser tantos, precisamente, la forma en que se diseminaron estas nuevas ideas, gracias a la ilustración y a la enciclopedia, que fueron germinando el cambio que tanto querían para terminar de una vez con las monarquías absolutas y con este régimen de gobierno totalmente desigual. Como habíamos mencionado, los estados absolutistas de Europa, los más característicos, son los tres grandes estados de la modernidad: Inglaterra, Francia y España. En este sentido, los monarcas se consolidaron y trataron de organizarse y de mantenerse sobre todo
con estructuras burocráticas tradicionalistas, partiendo de la familia, donde se formaron verdaderas dinastías reales que ocupaban el poder y que pretendían mantenerlo de generación en generación. Por ejemplo, digamos que tenemos acá en el curso la dinastía, se me ocurre, de los Mendizábal. Esta familia no quería soltar el poder y supongamos que Melina tenía un hermano mayor llamado Julián. Julián era el inmediato sucesor después del rey. Después de Julián podía pasar al siguiente varón o en el último caso a Melina, pero siempre procuraban mantener el poder dentro de la dinastía familiar, cosa de que no se viesen afectados sus intereses, pero también buscando mantener el poder y sobre todo expandir su riqueza. Era un periodo donde la acumulación de riqueza era el principal objetivo casi de todos los gobernantes que ascendían hasta el último estrato social, que era el de ser rey, y sobre todo trataban de favorecer solamente a su familia y en último caso a sus allegados para tenerlos, se puede decir, tranquilos o controladitos. En Inglaterra y en España pasó algo similar, donde vemos que existen dinastías que gobernaron y que se impusieron sobre otras. Por ejemplo, en Inglaterra encontramos la dinastía de los Tudor, principalmente, posteriormente la dinastía de los Estuardo, ambas fueron generando tanto rechazo que la burguesía logró aplacarlas y más bien en el año 1689 realizar una declaración de derechos donde se limitaba la autoridad real y se constituía una monarquía parlamentaria. Es decir, una especie de monarquía, pero con su Senado, con su Congreso, con sus diputados, sus senadores, con un cierto margen de representación de la sociedad. Así ya no era tan extrema su forma de gobierno sin escuchar al pueblo. En España, vemos que destaca la dinastía de los Habsburgo, quienes también constantemente se enfrentaban con los antiguos reinos que fueron absorbidos por la corona española. Ya para el siglo XVII, esta dinastía se había mostrado incapaz de gobernar y estaba muy mermada en cuanto a poder. Por lo tanto, se apoyó bastante en sus secretarios de Estado, una especie de presidentes, digámoslo así, que sí asesoraban ciertas decisiones, pero tampoco garantizaban una forma de estabilidad o de permanencia en el poder por mucho tiempo más. En Francia pareció algo similar con la dinastía de los Borbones, quienes buscaban terminar con toda forma de autonomía y también podemos ver que buscaban, sobre todo, una vez más, perpetuarse en el poder. Lograron este objetivo desde 1589 hasta 1789, aproximadamente por 200 años. En cuanto a reyes o autoridades reales en Francia, su máximo representante fue Luis XIV, quien reformó el sistema burocrático, inaugurando lo que era el reino de las oficinas y los despachos. Es decir, era una forma de gobierno mucho más administrativa, con muchas más instancias, pero que no marcaban diferencias de fondo, sino solamente de forma. Durante su reinado se construyó el lujoso Palacio de Versalles, y a propósito de esta gran obra de la arquitectura francesa, les voy a dejar un pequeño videíto al respecto en la plataforma para que puedan conocer más detalles al respecto. Finalmente vemos que Luis XIV dio algo más de cobertura a la burguesía, nombrando a funcionarios importantes de este nivel social y desplazando en cierta parte a la nobleza. Con esto vemos que ya cambiaba un poquito la situación y que las monarquías o el absolutismo se iba debilitando.
Eh, en cuanto a los límites del absolutismo, podemos ver que en general no habían límites o limitantes que un ciudadano común y corriente pudiese establecer, pero los únicos límites con los que se topaba eran tres: la ley de Dios, el derecho natural y las leyes del reino. Acá podemos ver que tanto en la ley de Dios y el derecho natural se ve al rey sometido a leyes más de tipo moral, no tanto legales netamente, sino aquellas consideraciones y cuestiones que tenían que preservarse. Por ejemplo, el hecho de que el rey sí esté sometido a las leyes morales de la religión y a otras que tradicionalmente se mantenían, por ejemplo, el derecho de preservar su herencia ante cualquier caso, y las leyes fundamentales del reino. Estas leyes eran una especie de tradiciones o de constitución política intangible, ideal, formulada y fundamentada en las tradiciones. Por ejemplo, la ley de sucesión de los monarcas. Entonces, para resumir ideas, los únicos límites a los que se encontraba sujeto el absolutismo eran de carácter religioso y moral, teniendo la ley de Dios, el derecho natural y las leyes del reino como sus únicas limitantes. Bien, para concluir este tema, una pequeña cita de Aristóteles que refiere lo siguiente: no es la forma de gobierno lo que constituye la felicidad de una nación, sino las virtudes de sus jefes y magistrados. Con esto podemos ver que independientemente del sistema político bajo el cual se rija una sociedad, lo importante es que sean rectos, justos, que se termine esta cadena de abusos que ya era demasiado evidente con las monarquías y que también fueron dilatando la situación hasta llegar a un punto de inflexión donde se cambia la estructura conocida hasta ese entonces. Y ya vamos a entrar al siguiente tema, donde veamos que tanto abuso, tantos excesos, tantos lujos, tanta proporción desmedida de riqueza para la realeza y muy poca riqueza, muy poco beneficio para el estado llano, para los burgueses, los campesinos, iba generando inconformidad, discordias, injusticias y otros sentimientos que con las ideas justas, germinadas y prácticamente fabricadas en la ilustración y en la enciclopedia gracias a grandes pensadores, pues dieron lugar a cambios totalmente revolucionarios que dieron lugar a nuevas formas de gobierno. Ejemplo inmediato, la Revolución Francesa, que vamos a estudiar el próximo ciclo. Bien, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? Voy a subir las diapositivas a la plataforma por si acaso. Eso es un tema bastante sencillito. No he querido ahondar demasiado para no complicarnos en extremo, porque me interesa más ir conociendo en esta etapa las causas que han dado un efecto inmediato ya a la nueva forma de pensamiento que se da en el hombre a partir del año 1700, 1800. Bien, si no hay ninguna consulta importante, se escucha, ¿verdad? Ok. Nuestro proyecto de ciclo va a estar enfocado en lo que es la pintura, tanto del Renacimiento como de la Edad Media. ¿Ok? Esa es la temática general. Quiero enfocarme en esto porque considero que gran parte de la cultura y sobre todo de la manifestación cultural propia de la Edad Media y del Renacimiento que hemos visto en este ciclo puede encontrarse en lo que es la pintura.
Para esto, van a realizar nuevamente una videocápsula informativa, ya no TikTok, va a ser solamente una videocápsula en la aplicación que ustedes quieran, InShot, puede ser CapCut, cualquiera. Si quieren también Zoom, es válido. En la aplicación que ustedes quieran, van a realizar su videocápsula siguiendo estas instrucciones. ¿Se ve la pantalla? Sí, licenciada. Perfecto. En primer lugar, mencionar que es individual. Van a elaborar nuestra videocápsula informativa del tema asignado bajo los siguientes parámetros. Primero veamos qué es lo que tengo que decir. Relatar datos precisos y relevantes sobre el tema. Y en el segundo punto vemos lo siguiente. Se deben utilizar dos imágenes de apoyo, la de la pintura asignada y una imagen del autor de la misma. ¿Qué pintura será? Estas indicaciones van a estar cargadas también en la plataforma, pero cada uno tiene en el mismo documento asignado una pintura, o bueno, el título del cuadro y el autor. Así que lo que van a hacer es googlear la pintura, googlear su historia, tal vez leer un poquito y en función a eso me van a explicar de qué trata la obra, quién es su autor, qué elementos se podrían destacar. Por ejemplo, Luciana Paredes me tiene que hablar de la Gioconda o la Mona Lisa de Leonardo da Vinci. Me dirá qué representa esa obra, quién está pintada, en qué tiempo fue hecha, cuál es la técnica empleada, es óleo sobre lienzo, dónde se conserva actualmente la pintura, qué significado se le da, si hay algún elemento a destacar, entre otras cosas. Lo que ustedes quieran decirme de cada obra es lo que va a ir en su cápsula. Por eso es que soy muy reiterativa en decir que tienen que ser datos precisos y relevantes sobre el tema asignado. Dicho esto, en un lenguaje claro, entendible, fluido y sobre todo que la calidad tanto de audio como del video sean óptimos. Necesito que ustedes puedan aparecer también, aunque sea por fracción de segundos, en el video. Se va a ponderar el desarrollo del tema y sobre todo la forma en que se expresen oralmente. Manejen lenguaje corporal, gestual, sean naturales, dominen el tema del que me van a hablar y en función a ello vamos a tener un video bien bonito. La presentación pues va a ser como siempre, su videocápsula informativa disponible en YouTube y me van a pasar el link mediante la plataforma en la opción habilitada para este fin. Ahora estoy poniendo la opción habilitada como foro, ya no como tarea, para que ya no tenga que cargar un documento con los links y todo eso. Como es solo un link, lo van a registrar como cuando registran su respuesta en un foro, ¿ok? Fecha de entrega, martes 2 de noviembre, tienen de 8:30 a 10:30 para pasarme el link. Obviamente el proyecto es sobre 10 puntos, porque los otros 10 puntos ya los han ganado con su asistencia a los seminarios el día viernes. Como pueden ver, están absolutamente todos ustedes en la lista y cada uno tiene su respectiva obra. ¿Hay alguna consulta? Rodrigo, por favor. Gracias, licenciada. Sí, una pregunta. Bueno, aparte de lo que vamos a complementar de lo que son de las pinturas, tenemos que hablar también de su contexto y demás. O sea, si se pudiera ampliar, digamos, o sea, me interesa mucho el tema, pero quiero ampliarle, digamos, hablar de otra pintura, ¿también lo puedo hacer? O Si sea, guardas, claro, del si mismo. guardas relación, podrías tomar en cuenta. Si por alguna razón, qué sé yo, se vincula tu obra con alguna otra o hay alguna referencia de otra obra en la tuya, se puede. El contexto va a depender de todo lo que ustedes quieran destacar o mencionar.
Por ejemplo, se me ocurre, si digamos a Francis le ha tocado el nacimiento de Venus y tiene que relatarme algo de mitología para que entienda la obra, pues perfecto. Los elementos que ustedes elijan son los que van a darle la claridad a su tema y van a hacer que yo entienda cómo me están explicando esa obra con chubis. Voy a saber quién la ha hecho, por qué, en qué se ha basado, qué caracteriza esa obra, qué la hace única de otras obras de la época. ¿Ok? ¿Alguna duda más? Lisa, ¿cuánto tiene que durar el video? Antes, Anaí, por favor, antes de tu pregunta, María José, el video tiene una duración libre. Es decir, siéntanse libres de desarrollar todo cuanto puedan, todo cuanto consideren interesante, y recuerden que a veces cantidad no es calidad, ¿no es cierto? Seamos claros, precisos y démosle una duración media como para hacerlo interesante, pero que no llegue a ser tedioso ni que nos perdamos en la explicación, ¿ok? Anaí, por favor, te escucho. Licenciada, buen día. No era la misma pregunta. Quería saber si tenía un tiempo determinado de duración el video, pero ya ha respondido. Muchas gracias. No, no hay una duración estipulada como mínimo, máximo. Siéntanse en la libertad de explicar todo cuanto deseen de la mejor forma posible. Valentina, por favor. Gracias, licenciado. Tenemos que subir el video a YouTube, ¿verdad? Correcto. El video lo suben Ok. a YouTube. Procuren subirlo días antes, por lo menos un día antes. Así solo el viernes tienen que pasarme el link y listo. Rodrigo, por favor. Sí, licenciado, ¿se escucha? Sí, sí. Ah, ya, gracias. Sí, estaba teniendo algunos problemas. Leí en el documento del proyecto de ciclo que solamente se necesita lo que son dos imágenes de apoyo, o sea, pueden ser más. Como mínimo, y para no ahondar Imágenes. tanto, sí, Si como es base que mínima va a ser la foto o la imagen del cuadro que se les ha asignado y el autor. Ya después quieren tal vez hacer más detalle o hacer un zoom sobre algunas partes del cuadro o detallar algunas cuestiones adicionales, podrían tomar más imágenes de referencia. Pero mínimamente esas dos, la del cuadro asignado y la del autor. Si usan más, bienvenidos, no hay ningún problema. gracias, licenciado. Listo. ¿Alguna duda más? Bien, si no hay ninguna otra duda o consulta, en este momento habilito la plataforma con las indicaciones para que vayan leyendo y viendo el tema asignado. Fanny, por favor. Licenciada, ¿tiene que aparecer nuestro rostro en el video o podemos usar las imágenes nada más? De preferencia, sí, sería bueno que aparezcan, aunque sea una fracción de segundos, para que yo pueda conocer a quién es el interlocutor que me está hablando, ¿ok? Ok, gracias, licenciada. Gracias a ustedes. Bien, la sesión ya se va a terminar. Dicho esto, les doy paso para que revisen en la plataforma las indicaciones. Cualquier duda, por favor, escríbanme. Y sobre todo para que ya vayan explorando un poquito cuál ha sido el tema o la obra pictórica que van a tener que analizar y conocer. ¿Listo? Ok, muchas gracias chicos por su asistencia. Ya está registrada y nos vemos mañana a las 8:30 en punto. Hasta luego, Cuídense, chao, licenciada. chao. Hola, licenciada.